Hola a todos, soy el Dr. Fabián Muñoz. Agradezco profundamente la oportunidad de participar en el Festival del Caribe 2021 que se desarrolla en Santiago de Cuba. Mi gratitud a la Casa del Caribe y especialmente para mis amigos los maestros Orlando Vergés, Camilo Cos y Junior Riquenes por todo su apoyo. En esta ponencia titulada El machete mambí del Quijote Negro, la función de las imágenes poéticas para la construcción del discurso sobre la identidad cultural afrocaribeña en el poema Las Islas y las Luciérnagas de Jesús Coscaucé, presentaré el resultado de una investigación y análisis realizados con un modelo propio para el estudio desde una perspectiva marxista sobre un texto del poeta santiaguero en el que conoceremos su discurso sobre la identidad cultural afrocaribeña, en el que me atrevo a adelantar coincide con la postura ideológica de Frantz Fanon. Anticolonialista, antiimperialista y profundamente revolucionario, así siempre Coscaucé a través de su poesía realizada con gran sensibilidad, madurez y oficio. Dejo el texto original de este ensayo a los organizadores para los interesados en este documento. Adelanto que en esta ponencia comentaremos muy brevemente sobre la construcción del andamiaje teórico para este estudio desde la perspectiva del postmétodo de Stuart Hall, acompañado de varios teóricos, todo esto desde la visión de Fanon sobre la identidad cultural descolonizada. Este modelo fue el primer bosquejo del modelo de análisis definitivo que edifiqué y utilicé para mi tesis doctoral, el discurso común sobre la identidad cultural afrocaribeña, en algunos poemas de Nicolás Guillén, Jorge Artel, Jesús Coscaucé y Pedro Blas Julio Romero, defendida y aprobada para mi grado de doctor en la Universidad de Guadalajara. Nacido en Santiago el 15 de octubre de 1945, el poeta Jesús Coscaucé es un creador congruente en su obra, su postura ideológica, su actuar militante y cotidiano, latinoamericano y afrocaribeño consecuente. Desarrolló una extensa obra poética y realizó una labor profesional desde el periodismo, la diplomacia y la promoción cultural, contribuyendo en la creación y consolidación de la Casa del Caribe. Como escritor, Jesús Coscaucé es autor de poemarios como Con el mismo violín, Las canciones de los héroes, El último trovador, Las islas y las luciérnagas, Leyendas del amor, Balada de un tambor y otros poemas, Rebelión de la alborada, Canción a Maurice Bishop, Concierto de jazz, Los años, los sueños, El poeta también estaba en la fiesta, Confesiones de un poeta y Crónica del crepúsculo. Al leer su obra se destaca su deseo de describir lo cotidiano, la vida en el Caribe, su historia, tradiciones, lugares y personajes. Con múltiples premios y distinciones y reconocimientos, Jesús Coscaucé falleció el 23 de agosto del 2007. Un machete mambí para analizar su obra. Al leer la obra poética de Coscaucé, bien puede recordarnos el machete que, usado por el guajiro en las labores de zafra de la caña en el oriente de Cuba en el siglo XIX, se convertía después en un arma contra los españoles en la lucha de independencia. La clave para transformar una herramienta de trabajo del esclavo o un peón de un ingenio azucarero en un arma y de convertir a esos modestos trabajadores agrícolas en soldados mambises insurrectos era que al machete, entre la empuñadura y la hoja, colocaban una guarda, es decir, un freno, la protección que se pone a la espada para impedir ser herido en su mano durante el combate. Al resbalar por su hoja de machete hasta su empuñadura, la hoja filosa de la espada del adversario. Así, la poesía de Coscaucé, dedicada a mostrar las costumbres, tradiciones y la vida cotidiana del Caribe, al colocar en la guarda de intención política, el poeta convertía a la poesía en un arma de difusión de su discurso ideológico. Esa guarda era, en gran medida, las imágenes poéticas utilizadas. Para comprender mejor su obra, al igual que Coscaucé recurrió a una guarda también, requeriremos de nuestro machete con guarda, es decir, la herramienta teórica para obtener la representación de su obra a través de las imágenes poéticas en las que muestra el discurso sobre identidad cultural afrocaribeña. Entendemos como imagen poética a una figura retórica que consiste en la recreación literaria de una sensación visual, olfativa, auditiva, una asociación de ideas, una interpretación de lo real en términos imaginarios. Básicamente consiste en el empleo literario
de una palabra o expresión para sugerir una cosa con la que el significado de esa palabra o expresión guarda alguna relación. Así pueden constituir imagen una metáfora, una sinestesia, una evocación poética o un recuerdo. Así, el poeta, utilizando imágenes poéticas en sus textos, construye un discurso sobre la identidad cultural afrocaribeña, la cual podemos entenderla a partir de la definición aportada por Stuart Hall, quien explica que existen dos diferentes posiciones. Estas, al hacerlas dialogar, se complementan. Hall expone que la primera define a la identidad cultural en términos de una cultura compartida, una especie de verdadero sí mismo, colectivo, oculto, dentro de muchos sí mismos más superficiales y artificialmente impuestos, y que posee un pueblo con una historia en común y ancestralidad compartida. Esa identidad refleja las experiencias históricas comunes y los códigos culturales compartidos que nos proveen como pueblo de marcos de referencias y significado estables e inmutables y continuos que subyacen a las cambiantes divisiones y las vicisitudes de nuestra historia actual. La segunda visión de la identidad cultural admite los pueblos de similitud del pueblo. También reconoce puntos críticos de diferencia y qué es lo que constituye lo que somos más allá de lo que nos hemos convertido, ya que en esa visión la historia es un factor de nuestra transformación. Hall explica que no podemos hablar muy extensamente con cierta exactitud sobre una experiencia, una identidad, sin aceptar el otro lado, las rupturas y discontinuidades que constituyen precisamente la singularidad del Caribe. De la primera visión de identidad que nos remite la recuperación de nuestro pasado para nuestra liberación, y la segunda, que dialogar con nuestro presente y el futuro para llegar a ser, es que logramos obtener nuestra identidad cultural, ya que está sometida a constantes transformaciones. De esta manera, al obtener la representación de las imágenes poéticas en la obra de Coscaucé, es que podemos conocer su discurso sobre identidad cultural afrocaribeña. Partiendo de la postura de Luis Marín, quien expresa que la representación postula una relación descifrable entre el signo visible como un contenido dentro de un texto y lo que significa, así como en el hecho de que lo que no se representa en el relato y por el narrador se representa en la lectura por el destinatario de la narración como efecto del relato, entonces comprendemos que la representación es resultado de una lectura y criterio individual del lector que puede tener una postura determinada sobre el mismo. Así, sumado a la postura de Pierre Bourdieu de que el concepto de representación lleva a pensar en el mundo social o en el ejercicio del poder como un sistema de relaciones, y a la visión de Althusser Sorrelous de que la natural y lo social son construcciones culturales, entonces es posible obtener de la representación de un texto el retrato de la realidad que muestra el autor, en el que también refleja su ideología, como lo manifiesta Pablo Carriedo, una manera de interpretar la realidad representada en el texto a través de una visión marxista, al verse reflejado el hombre con su realidad, otro hombre, nos lleva a una relación dialéctica transformadora finalmente de su propia realidad. Con estas herramientas teóricas y sumando la literatura, no solo representa una ideología, sino también la identidad cultural de la comunidad o colectividad, como lo expresa Sergio Mancilla Torres, e incluso es capaz de producir identidad. Para lograr una más acertada lectura, para obtener la representación de la identidad cultural afrocaribeña, utilizaremos también como herramienta el análisis de una lectura atenta desde una literatura comparada, siendo abordados como un tema históricamente determinado, lo que permiten comprender su contexto histórico y social en el cual fueron realizados, y lo que el autor desea reflejar respecto a esa realidad. Vale la pena comentar que se entiende que los temas históricamente determinados
se encuentran ligados a la ideología y a la mentalidad de una época particular. Funcionan como índices de actualidad social y política, así como las costumbres estéticas de su época. Esto en el entendido de que, expone Claudio Guillén, el tema no es todo el contenido, no es lo que dice el poema, sino aquello con lo cual o desde lo cual se dice. En ese sentido, como lo expresa Manfred Beller, el tema estructura sensiblemente la obra. El tema es aquello que le ayuda al escritor a encarar con la superabundancia y profusión de lo vivido, marcando una frontera entre la experiencia, la poesía y llevando al escritor al terreno de la obra de arte. No será para ser poeta, es suficiente sencillamente comunicar o contar con talento y oído lo que se ha expresado. Lo que denominamos tema en la práctica se vuelve sinónimo de tema incitador o tema admirado. El elemento temático, como el elemento formal de que hable como antes, desempeña así una función utilitaria, la de propiciar una escritura y una lectura literaria. Así, el tema, en la acepción amplia de la palabra, abarca las más diversas variedades, congrega y estructura las sucesivas partes de las obras mediante su vinculación con la vida y la literatura, logrando con ello un triple vínculo del ser con la poesía, con el mundo y consigo mismo. Comprender el entorno social e histórico en el que se desarrolló el poema y la manera como se muestra en esa realidad en el mismo texto ayuda a entender mejor lo que el autor busca expresar en su obra de arte, además de que contribuye a poder comprender cómo ven y definen diversos aspectos de la realidad que les afecta de manera directa, como es el caso de la identidad cultural caribeña, y cómo Jesús Coscaucé lo refleja en su poesía, creando su propio discurso al respecto. Con estas herramientas y desde el criterio personal de que es posible obtener la representación con este modelo propio, realizaremos el análisis para obtener la representación del discurso sobre la identidad cultural afrocaribeña, así como la ideología en el poema Las Islas y las Luciérnagas de Coscaucé, el cual será analizado tomando este estudio desde una postura comparatista de tema históricamente determinado. Nuestro Caribe representado, el poema Las Islas y las Luciérnagas, que no lo leeremos por motivos de tiempo, pero que está íntegro en el texto del ensayo que está a disposición de los organizadores, estuvo originalmente incluido en un poemario del mismo nombre que resultó finalista en el Premio Casa de las Américas de 1976, aunque el libro salió de imprenta hasta 1981. Para un mejor entendimiento de la obra, cabe destacar que su elaboración seguramente influyó que Coscaucé fue secretario de la Embajada cubana en Jamaica de 1973 a 1975, a propuesta de Juan Almeida Bosque, entonces primer secretario del Partido Comunista de Cuba, en Santiago de Cuba. La misión, dirigida por Pez Ferro como embajador, le facilitó el contacto directo con auténticas expresiones de la cultura caribeña y la posibilidad de confraternizar con diversidad cultural del Caribe. Durante el año en que escribe el poema, entonces el autor, con unos 32 años de edad y desde un año atrás, Cuba vivía una intensa relación internacional con organizaciones y países del Caribe y África. A su vez, en ese año, el gobierno y el pueblo cubano sufren 7 atentados violentos, como fueron las detonaciones de bombas en oficinas en Lisboa, la ONU y Madrid, así como el secuestro de diplomáticos en Argentina, ataques con armas de fuego y a una nave pesquera, y a la embajada en Venezuela, y el atentado con bomba a una nave de cubana de aviación en Barbados, con la muerte de 73 civiles. Estos acontecimientos seguramente impactaron a Coscaucé, quien regresaba de desempeñarse en el servicio diplomático y trabajaba con la consolidación de la Casa del Caribe. Por otra parte,
El poema Las Islas y las Luciérnagas describen el origen y el pasado de los negros esclavos en el Caribe. Posteriormente muestra la realidad actual de algunos de los países en las Antillas y expone el anhelo del futuro de liberación de su pueblo, siempre reflejando algunos elementos del mito, leyenda y costumbres de las Antillas. Respecto al libro y del poema a analizar, Raúl Orestes Martín, en su ensayo El Caribe, mensaje de un mapa perseguido, reconoce la intención de que Coscaucé busca retratar al Caribe, mostrar su realidad en un momento histórico convulso. En el mismo libro, Susana Reyes expone en su texto Un poemario del Caribe que el autor refleja su proceso de reconocimiento de identidad desde el pasado en el que somos, cuál es nuestro mundo, cuál es nuestro pasado, quiénes son nuestros hermanos, logrando estas respuestas en el mismo texto. Algo similar sucede en el libro Jesús Coscaucé, El Quijote Negro, de Marlene Oliva Capote, en el que Alfonso Marrurero Fernández expresa que Coscaucé muestra en esa obra su dimensión humana y su nostalgia, nos muestra su historia y logra reflejar su identidad caribeña. El poema se divide en 22 estrofas, en las que en la primera parte describe al Caribe histórico con los pesares y tragedias de la explotación colonial, al Caribe casi mítico, el vínculo con África a causa del tráfico y explotación de esclavos, para hacer después un puntual recorrido descriptivo por diferentes lugares de las Antillas y un canto final en el que se reitera el ánimo expresado desde el principio respecto al anhelo de liberación política y económica contra el imperialismo y el neocolonialismo. Desafortunadamente, por problemas de tiempo en nuestra intervención, tendremos que omitir gran parte de los datos duros y referencias históricas puntuales que serían muy enriquecedoras. Sin embargo, ahí está el ensayo para quienes estén interesados en leerlo. El Quijote Negro le canta al Caribe. El título del poema, Las Islas y las Luciérnagas, representa en la imagen poética de las islas en el Caribe, en las que cada una tiene regularmente a un país con su propia identidad cultural, en tanto que las luciérnagas nos remiten a dos mitos cubanos de las luciérnagas o cocuyos que complementan para crear la representación. La primera y más antigua es la de los cocuyos y las luciérnagas, que son el espíritu del indio Atuey, que fue quemado vivo por los españoles y que vaga protegiendo a su isla saliendo de la piedra de Yara, es decir, que es la misma legendaria luz de Yara, que es un símbolo de la lucha de liberación. El segundo mito sobre las luciérnagas y los cocuyos lo explica Fernando Ortiz, quien señala que cocuyo proviene del vocablo indo-antillano cocuy y especula la posibilidad de que tenga relación con la palabra coco, que significa animal, duende, de origen bantú. Con base a estos mitos, las luciérnagas representan, en este caso, los espíritus protectores de la soberanía que nos remitan al guerrero Atuey y que ahora es la luz en defensa de los oprimidos en el Caribe y especialmente en las Antillas. Desde el inicio podemos constatar el uso de las imágenes poéticas para construir el discurso de identidad cultural afrocaribeña, en este caso como parte de un proceso de liberación personal y colectivo. Esta lectura puede encontrarse, como veremos más adelante, en el contenido del poema. Con base en el texto del poema, enumerando por estrofas, al leer la estrofa 1, encontramos que el autor representa que el espíritu o el ánimo liberador y del reconocimiento de la auténtica identidad de Atuey da luz de libertad y protección a los pueblos antillanos y a los oprimidos en el pasado y en su presente. Esa luz da el camino para la liberación y ayuda a encontrarnos con el pasado, mostrando a los colonizadores y saqueadores al modelo de poder explotador, en este caso del imperio, y a las transnacionales actuales como vencidas y decadentes. Cuando hablamos de identidad cultural como motor liberador,
nos remitimos a Frantz Fanon, un ideólogo que Coscaucet admiraba. Cabe destacar que según Anthony P. Maingot, entre 1970 y 1980 se vivió una batalla por la expansión ideológica marxista por parte de Cuba en las Antillas y el Caribe, que era contrarrestada por Estados Unidos, uno de los supuestos centros de operación de estas acciones subversivas, explica el autor, y de propaganda, estaban en la Embajada de Cuba, en Jamaica, donde precisamente trabajó en ese periodo Jesús Coscaucet. El poema, en gran medida, refleja la realidad social de esa región y en ese periodo en el Caribe, y en especial en las Antillas, donde trabajó Coscaucet como diplomático en Jamaica. Es importante aclarar que este es un presunto que expone Anthony Maingot. En la segunda estrofa del poema se representa a ese espíritu liberador que nace de Cuba y surge en la noche, lo que puede entenderse en la clandestinidad, iniciándose cambios de la naturaleza que representan un cambio social en esa década, que son los ciclones, los volcanes coléricos, así como los tambores que en la tradición africana son usados para llamar al pueblo y también con fines rituales de la santería. Ahí mismo narra cómo vuelven los naufragios de la trata de esclavos, se recuerda las rebeliones que llegan del pueblo a la actualidad, y el pueblo antillano y en especial el afrocaribeño cimarrón prefieren ocultarse para no ser explotados. Dentro de la estrofa 3 se representa cómo al emerger del pasado como reconocimiento de la identidad se escucha latigazos y lamentos, que es la memoria del dolor de la explotación dentro del proceso de recuperación del pasado y de la identidad cultural en el presente. En lo que respecta a la estrofa 4, representa a las tórtolas y las torcasas, y la tierra guarda los pasos de los caballos en las piedras donde resbalaron sus cascos, que el colonizador puede reencontrarse con su identidad cultural y con su pasado en el entorno en el que vive y en la naturaleza y en los vestigios mismos que deja la sociedad. Dentro de la estrofa 5 se representa la relación de la población negra de las Antillas y el Caribe con su origen africano. Coincide que desde los 70 y en la primera mitad de los 60-70, el gobierno de Cuba estrechó lazos de amistad con gobiernos y organizaciones políticas de izquierda en África. Esto como parte de una vinculación internacionalista y de recuperación de la identidad cultural para una liberación del pensamiento colonialista. En la estrofa, el autor recurre a la metáfora para exponer el duro y largo camino de ese origen desde el pasado lejano para la recuperación y sobrevivencia y rescate. En la estrofa 6 representa ese diálogo del pueblo con su memoria, recordando a los que han luchado por su liberación, recuperando todos esos vacíos que provoca la identidad colonialista, y cómo esos espacios de liberación están donde trabajan los oprimidos. Con ello, usa la imagen poética para reproducir desde una perspectiva marxista el antagonismo del explotado y el explotador, y cómo la historia la hacen los pueblos desde abajo con la transformación del modelo de producción. También representa el saqueo desde el pasado y en la actualidad del imperialismo contra los pueblos del Caribe y el sufrimiento del pueblo explotado y sacrificado como el cuerpo de su hombre ahorcado en el tronco. Cito. Por otra parte, en la estrofa 7, la imagen poética de la respuesta de las islas que buscan su liberación representa la lucha popular con un estruendo de rebeldía, el dolor y el castigo provocados por el explotador imperialista, y con la luz esperanzadora de liberación que lleva el mito de los espíritus y duendes que representan las luciérnagas. En la estrofa 8, la imagen poética nos recuerda el poema Cuba de la puertorriqueña Lola Rodríguez de Tío, pero que en este caso es un pájaro que nunca canta y con las alas cortadas por las bayonetas y por las uñas de los marines y de los águilas yanquis, con lo que representa como Estados Unidos somete a Puerto Rico. La estrofa retoma la memoria del líder independiente Pedro Albizu Campos,
quien luchó por la liberación de ese pueblo, representando ejemplo de rebeldía que inspira continuar esa gesta. En los años previos a la redacción del poema, el gobierno de Cuba realizó acciones diplomáticas de apoyo a los movimientos independientes de Puerto Rico. Con esto, el texto representa esa solidaridad de Cuba a Puerto Rico en esa lucha de liberación, en anhelo, en el presente de que eso suceda. En la estrofa 9, las imágenes poéticas representan cómo el pueblo de Jamaica, donde trabajó el poeta como diplomático cubano, vivía en los años 70 la subordinación y dependencia con Estados Unidos. Menciona como un motivador a la liberación de ese país al cantante Bob Marley, del que, cito, se escuchan los truenos del pueblo, como una expresión cultural que ayuda a recuperar la identidad, con eso su liberación. Coscaucé escribe en la estrofa 10 un texto que representa la explotación de los recursos petroleros de Trinidad y Tobago por empresas extranjeras y cómo en medio de ese sometimiento neocolonial el pueblo resiste y busca al mismo tiempo liberarse al acercarse a su explotador, usando una imagen poética con, cito, odio al homicida. Pero por lo que respecta a la estrofa 11, el texto representa a través de las imágenes poéticas cómo Barbados está sin rumbo y sometida a ser un destino turístico para extranjeros, con todos los efectos negativos como la prostitución. Sin embargo, desde su pasado que alimenta a su identidad cultural, maldice a sus explotadores. En la siguiente estrofa, dedicada a Dominica, usa la imagen poética para describirla como una tierra frágil, inocente y lastimada en el presente por el imperialismo. Sin embargo, su pueblo tiene ahora la fuerza para combatir a su opresor. Esta última parte del texto representa el clima político de una segunda mitad de los 70, en el que el pueblo de esa isla luchaba por su soberanía, logrando en 1978 que el Reino Unido concedió la independencia a la Mancomunidad de Dominica dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones. En la estrofa 13, las imágenes poéticas representan la insalubridad y la pobreza existente en Martinica, denunciada por el autor, al tiempo que advierte que la rebelión está latente en lo más profundo del pueblo, remitiéndose a las profundidades de la tierra. Una situación similar en la estrofa 14 se describe en las imágenes poéticas sobre Guadalupe, donde la resistencia y la lucha de liberación están presentes ante la indignación de no vivir felices al ser oprimidos. Dentro de la estrofa 15, dedicada a Haití y Santo Domingo, representa en sus imágenes poéticas el aislamiento de esos países a pesar de la cercanía con Cuba, y revela que se vive una guerra oculta y sangrienta por su liberación. En el caso de Haití, se vive en la primera mitad de la década de los 70 el régimen de Jean-Claude Duvalier, quien de 1971 a 1986 sustituyó a su padre, quien encabezó un gobierno represor con saldo de 30.000 muertos en su régimen. Su hijo no se caracterizó por la opresión, sino por la evidente corrupción y enriquecimiento ilícitos del mandatario. En Haití había una disidencia no muy visible. Respecto a República Dominicana, se caracterizó de 1966 a 1978 por el gobierno represor de Joaquín Balaguer, quien creó el Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, mejor conocido como la Banda Colorá, un grupo paramilitar que asesinaba a líderes militares y militantes de izquierda. En realidad, sangrienta y represora, con una silenciosa disidencia en Haití y República Dominicana, es la que representa Coscaucé al describir que, cito, agonizan un grito de guerra con los secretos del crepúsculo. En la estrofa 16, las imágenes poéticas representan el mensaje del autor de que muchos otros lugares del Caribe han sido saqueados por los países ricos y el imperialismo estadounidense. Sin embargo, cito, Cuba tiene ese fuego que arde firme y se los ofrece, refiriéndose a la disposición de apoyar solidariamente el pueblo a esa lucha por la recuperación de la identidad cultural de esos pueblos
para su liberación. En la estrofa 17, las imágenes poéticas reiteran el llamado de la auténtica identidad cultural descolonizada, que es una luz liberadora hacia la fuerza del pueblo y su reconocimiento de su identidad para su liberación. Como respuesta a ese llamado, en la siguiente estrofa, las imágenes representan el reconocimiento de la explotación desde el pasado hasta su presente, al mostrar la tragedia de la esclavitud y la naturaleza misma que es parte de la identidad caribeña, que le pone freno al afán colonizador de Estados Unidos. Las imágenes poéticas de la estrofa 19 representan el llamado a la lucha de liberación y de reconocer la identidad descolonizada por parte de los pueblos del Caribe antes de recibir el ataque de los neocolonizadores, y que la luz de la liberación ilumine y dignifique la memoria de los sometidos y explotados en el pasado. Con este texto, el discurso es no solamente el llamado al reconocimiento de la identidad descolonizada, sino también a la liberación de los pueblos en el Caribe. En la estrofa 20, las imágenes poéticas representan el anuncio del poeta de que en el futuro el pueblo afrocaribeño va a recuperar su identidad cultural descolonizada y los explotadores en el Caribe serán castigados. Se llevará a cabo la revolución social en el Caribe, asumiendo el pueblo su identidad liberada, logrando así el derrocamiento de quienes los explotan y la caída de los saqueadores extranjeros. También expresa que el pueblo llamará a la movilización y a la lucha de liberación, volviendo la identidad cultural libre al cuerpo del afrocaribeño, como lo refleja en el verso, cito: el animal regresará a su piel aullando eternamente, que remite en gran medida al concepto de identidad liberadora de Frantz Fanon. Al momento de que Cosca-Usé escribió el poema, la euforia y compromiso por la liberación de los pueblos del Caribe eran grandes en Cuba, por lo que este se convierte en un llamado a recuperar la identidad descolonizada y a luchar por la liberación de los pueblos del Caribe, y al ver la realidad que padece. En la estrofa 21, las imágenes poéticas escritas por Cosca-Usé representan a cómo en esa revolución social en todo el Caribe va a ir más allá de las fronteras de la región y se expandirá en una lucha del proletariado hasta Estados Unidos y los países europeos, llegando a esa transformación social hasta el núcleo mismo de las estructuras del poder de los neocolonizadores imperialistas, que serán sorprendidos sin darse cuenta de inmediato del avance de la revolución mundial al escribir el poeta que será, cito, hasta el jardín de su majestad, la reina que duerme, cierro cita. En suma, la estrofa representa el anhelo del autor de que la izquierda afrocaribeña y caribeña logre expandir la revolución socialista a todo el mundo, y en gran medida coincide con la postura de Fanon respecto a que la liberación vendrá de la periferia hacia los países explotadores desarrollados. En la última estrofa del poema, las imágenes poéticas en el texto representan cómo el pueblo caribeño está unido en una solidaridad y complicidad de lucha, aunque por el imperialismo se encuentren aparentemente divididos. Menciona a Calibán, referenciando así al personaje y símbolo del excelente ensayo de Roberto Fernández Retamar contra el neocolonialismo, y asume a los afrocaribeños y caribeños como los que fueron sometidos y ahora reniegan de su opresor y se rebelan. En ese proceso liberador reconoce existencia de los caminos para lograrlo. En esto, el pueblo hace propia su tierra y su legado, a pesar de esa aparente distancia por los gobiernos y grupos de derecha que los divide en las diferentes naciones y territorios. Reconoce el espíritu del pueblo liberador con la identidad descolonizada, y en la lucha representada pasivas de vuelos de búsqueda que se apagan y que se encienden, es decir, que esa recuperación de identidad y conciencia de lucha para la liberación está en la búsqueda para lograrlo, aunque de pronto parezca que no existe la esperanza y la luz liberadora se extiende por el Caribe.
Conclusiones. A manera de conclusión, exponemos que al leer el poema Las Islas y las Luciérnagas de Jesús Coscaucé, encontramos que el autor utilizó las imágenes poéticas para construir su discurso sobre la identidad cultural afrocaribeña, la cual coincide con la postura de identidad cultural de Frantz Fanon, quien la concibe como parte de un proceso en el que se recupera la verdadera identidad no colonizada, no manipulada por el explotador blanco, para que así poder iniciar el proceso de liberación y colectiva con la transformación social. En el poema, Coscaucé recurre a imágenes poéticas que remiten al Caribe, a las Antillas, en su pasado mezclado con el presente, como ese proceso mismo de recuperación de identidad para su posterior liberación. La estructura del poema mismo es ese proceso de recuperación de identidad que plantea Fanon, primero al mostrar y reconocer el pasado del negro explotado y su verdadera identidad, reencontrarse con sus tradiciones y mitos que lo revalorizan, como en el caso de las luciérnagas y los cocuyos, que pueden ser espíritus o duendes que cuidan del oprimido e iluminan la liberación del pueblo. Posterior a ello, en el texto, el autor reconoce la condición del pueblo afrocaribeño explotado desde la realidad del presente que Coscaucé representa con lo vivido en la primera mitad de la década de los 70, con imágenes que nos remiten a paisajes y lugares de las Antillas, y mencionando países de la región, el poeta enumera y menciona lo sufrido en cada uno de esos lugares, reconociendo así su pasado y su presente como proceso de recuperación a la identidad para la liberación. En la tercera parte del texto, las imágenes vuelven del pasado, pero como un arma de liberación social y colectiva en el presente para la descolonización. Coscaucé recupera esas imágenes poéticas del inicio del poema, ahora usadas para representar la rebeldía en acción de un pueblo que desea descolonizarse. Dentro de la última parte, Coscaucé va más allá y lanza su anhelo de que los afrocaribeños y caribeños lleven a su lucha proletaria de liberación hasta los países colonizadores, para liberar a los proletarios de esos países explotados por esos gobiernos y sistemas. Al final del poema Las Islas y las Luciérnagas, Coscaucé se reconoce como un calibán rebelde, hace ya suya la tierra a la que pertenece y deja al lector la imagen de los espíritus liberadores en la lucha en el medio de la noche, presentes, buscando lograr su cometido. El poema de Jesús Coscaucé nos aporta un discurso sobre la identidad cultural afrocaribeña a través de imágenes poéticas que nos remiten y contextualizan en el Caribe y que representan tanto el pasado, el presente y el anhelado futuro de liberación a través de la recuperación de esa auténtica identidad cultural. Sin duda, el poeta Jesús Coscaucé es un autor comprometido que nos retrató su tiempo con toda responsabilidad y congruencia ideológica, disertando más allá del canto con una profunda reflexión de la realidad caribeña que nos trae definitivamente a nuestro presente, a nuestros retos de liberación ante la realidad actual. Larga vida al poeta Jesús Coscaucé. Muchas gracias.